y en donde se pudo observar que esta semana y semanas anteriores el presidente Javier Milei estuvo muy comprometido con las elecciones y participó de diferentes actos. Entre una de las cosas cuestionadas que se planteó esta semana fue el acto que fue a realizar en el partido de Moreno, un partido que no es propicio a tener los ideales de la libertad avanza. Fue muy cuestionado el lugar, el predio, la forma en la que se hizo, la cantidad de gente, el despliegue que hubo de fuerzas para que pueda llegar el presidente Javier Milei y hacer su acto en una cancha donde el día anterior había llovido, lleno de barro, vecinos molestos, y como siempre, el encontronazo entre aquellos que están a favor de la libertad avanza, entre los que son parte de la oposición. Se entreveró también con que hubo barras bravas, pagos para que pueda funcionar bien este acto y se pueda llevar con tranquilidad. En fin, más mierda de la vieja política. Ahora pregunto, ¿hace falta en realidad los cierres de actos políticos? Hoy en día, ¿hace falta los cierres de los actos políticos cuando tenemos la tecnología, la virtualidad, los streaming? ¿Hace falta mostrar que ganás un espacio, que ganás la calle, que movilizás gente? El acto de Moreno, del presidente Javier Milei y sus candidatos, fue una puesta en escena de la vieja política. ¿Vieron cuando criticaban al gobierno anterior y decían, están haciendo un acto, Cristina, sus allegados, están haciendo un acto, están regalando choripanes, están llevando gente, están pagando, están movilizando colectivos, están movilizando recursos? ¿De dónde saldrá la plata? ¿De dónde salió la guita para hacer este cierre de campaña? ¿Quién puso la guita? Que nos cuenten. Si son tan transparentes este gobierno, los que tuvieron y los que vendrán, que nos cuenten de a dónde sale la guita. Muchos plantean que la guita son aportes de privado, que algunas retribuciones de los propios militantes, de los propios funcionarios, de los propios políticos que están ocupando un cargo dentro del espacio. Que nos cuenten de dónde sale la guita, ese escenario, ese movimiento de gente. Salieron a decir que nuevamente pagaron a personas para que vayan, 10.000 pesos, 20.000 pesos, le prometieron cosas, más de lo que hacía el gobierno anterior, los políticos anteriores, porque, señores, lo venimos diciendo ya hace varias semanas, el relato a este gobierno en algún momento se le va a caer, y se está cayendo el relato. Ya no tiene más excusa de decir, che, ¿vieron cómo hacían actos de campaña o cierres de campaña los kirchneristas, los del Movimiento Nacional, los del PRO, con el globoludo, con la música y todo ese tipo de cosas? Son más de lo mismo. ¿Qué quieren demostrar? ¿Quieren demostrar que son diferentes? No son diferentes una mierda. Y muchos de los que en realidad apostaron a este cambio, a seguirlo, a ilusionarse de que puede existir una Argentina diferente o una Argentina mejor, en el cual existe un control por parte del Estado, sin dejar a aquellos que en realidad necesitan del Estado, y demostrar que las cosas se hicieron mal con los gobiernos anteriores, y demostrar por qué se hicieron las cosas mal. Algunos tienen una decepción tan grande con este gobierno que dicen son más de lo mismo, llegaron para hacer más de lo mismo, pero ¿cuál es el tema? Están dejando todo en evidencia. Señores, una de las cosas más impresentables que pasó esta semana es tratar de frenar los audios en los cuales supuestamente está grabada Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei. Tratar de apaciguar las aguas y de que la justicia no permita que los audios se sigan divulgando, que la justicia no permita que los periodistas, los medios de comunicación puedan seguir hablando de Karina Milei, algo que es caracterizado como una censura. Este gobierno que viene a hablar de la libertad, viene a hacer un planteo de una censura hacia periodistas, hacia medios de comunicación o hacia aquel que quiere opinar en contra del gobierno.
vienen a vender ese humo, pero ¿por qué no se van un poquito a la mierda? Señores, son funcionarios públicos, están expuestos. Y voy a hacer de nuevo un paralelismo como lo vengo haciendo hace varias semanas y hace varios sábados. O sea, estaba permitido hablar mal de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner se recontra caga de risa y puede poner todos los títulos de todos los tweets y decir, o sea que de Cristina, de sus allegados, sí se podía hablar mal y la podían matar en los medios de comunicación. Y ahora, al Triángulo de Hierro, a Karina, a Lule, a Martín Menem, ¿no se puede hablar mal de ellos porque están sospechados por algo? Para eso estará la justicia, investigará, y si de verdad no tienen nada que ver y no están comprometidos en absolutamente nada de lo que está circulando, para eso estará la justicia y dirá, señores, no tuvieron nada que ver, esto fue un armado, esto fue una operación, esto fue un carpetazo, y lo hizo tal persona y esa persona o ese grupo o quien fuera tendría que dar las explicaciones. Y se terminó. Señores, vamos a traer un ejemplo que no tiene nada que ver y que son cosas totalmente diferentes. Aquí se lo sacó a Pablo López de La Libertad Avanza por un escándalo de unos audios, a donde se lo compromete por abuso sexual, extorsión sexual y por pedir una plata también. Y La Libertad Avanza que en Salta, con esos audios, tomó una determinación, Alfredo Olmedo, María Emilia Orozco y toda la cúpula en primera línea de La Libertad Avanza en Salta, por esos audios, los sacaron. Y por los audios que hay hacia Karina Milei, vuelvo a ser reiterativo, el presidente de la Nación no tendría que haber dicho, señores, voy a hacer que mi hermana dé un paso costado y que la justicia lo investigue. Desde el propio espacio de acá de Salta Capital o de la provincia de Salta de La Libertad Avanza, ¿por qué no salen con ese discurso que tomaron hacia Pablo López? ¿Por qué desde La Libertad Avanza no le escucho a María Emilia Orozco, a María Emilia Orozco, a Alfredo Olmedo decir, che, presidente Javier Milei, que dé un paso al costado de tu hermana, que se le investigue porque son audios que la comprometen? Como ejemplo, qué sé yo, seguramente estoy equivocado y a más de uno que es fanático de libertario y me está escuchando del otro lado me está diciendo ese es un paralelismo, un ejemplo totalmente estúpido. Listo, es una opinión. Señores, otra de las cosas que estuvo pasando durante la semana, y es algo que se lleva todos los títulos, fue que el gobierno nacional volvió a tener otro revés dentro de la Cámara de Senadores de la Nación, donde por una mayoría aplastante de 63 votos contra 7, hicieron caer el veto del gobierno nacional hacia el presupuesto de discapacidad. Recordamos un poquito a la gente que no tiene por qué estar interesada e interiorizada en cómo se maneja la política. Recordemos que el proyecto de ley de discapacidad se aprobó en las dos cámaras, en la de diputados y en la de senadores, se promulgó para que el Ejecutivo la haga ley. ¿Qué optó a hacer el Ejecutivo con Javier Milei? Vetarlo. El Poder Legislativo insistió con la ley, tuvo una gran aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación y tuvo una gran aprobación en la Cámara de Senadores de la Nación. Entonces, ¿qué opción le queda al gobierno nacional? Promulgar la ley. ¿Qué podría hacer Javier Milei? Desacatarla, no cumplir sus deberes como funcionario público y tener una demanda. Judicializarla, ya muchos constitucionalistas y muchos abogados plantean que judicializarlo no tiene ningún gollete, o sea, no tiene ninguna forma de que pueda tener un resultado positivo para el gobierno. Así que veremos qué es lo que hace el gobierno nacional. Otra, hagamos cuenta que no acata esto. ¿Se imaginan la cantidad de cataratas de demanda que va a recibir el Estado Nacional, o sea, cada uno de los habitantes de este territorio argentino? Cuando se inicien las cataratas de denuncia, que pueden ser miles, cientos,
de familias y de discapacitados pidiendo lo que le corresponde y que después los fallos empiecen a salir a favor, la cantidad de guita que vamos a tener que pagar entre todos, porque este gobierno está empecinado en levantar una bandera de no sé qué mierda la levanta. En este espacio, en este humilde espacio que hacemos todos los días de sábado, también venimos planteando que hay un montón de discapacitados que no necesitan cobrar. Y que son unos sinvergüenzas, son una mierda, son unos descarados y se les cagan de risa a todos. Dicho esto, también vamos a ser reiterativos. Hay muchísimos políticos y funcionarios de diferentes espacios a lo largo de diferentes gobiernos, con diferentes colores y con diferentes ideologías, que son parte de esto, como una devolución de un favor. ¿Por qué no hacemos una auditoría como corresponde a todos los punteros de los diferentes espacios y a su entorno y a los amigos? ¿Con qué sorpresa nos vamos a encontrar? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Hay voluntad? ¿O nos vamos a llevar la sorpresa de que muchos punteros, amigos y familiares y allegados y conocidos un poquito más allá, nos vamos a encontrar que tienen una pensión por discapacidad por una devolución de un favor? Y es parte del clientelismo político y de la mugre que existe dentro de la puta política que tenemos en la Argentina. ¿Por qué no nos dejamos de romper las pelotas y nos sacamos las caretas o planteamos de que de verdad somos diferentes y vamos a hacer las cosas diferentes? Lo mismo hablo para los jubilados, ¿no? Para las jubilaciones por discapacidad. Y se nos cagan de risa. Y no les importa una mierda. Y son discapacitados que no están con una discapacidad y tienen todos los beneficios. Por ejemplo, por darte unos ejemplos, pueden entrar gratis a la cancha de fútbol, pueden circular gratis en cualquier medio de transporte a nivel nacional. Y no son discapacitados. Y esto no es hablar en contra de la discapacidad, es hablar en contra de aquellos que hacen negocio y son los vivos, que se llevan la guita de todos los argentinos. Y vuelvo a ser reiterativo, y muchos políticos están involucrados y se hacen los boludos y armaron cajas y armaron pymes y armaron estructuras para que puedan seguir manteniéndose ellos mismos en el poder, y los otros se regalan por migaja porque son unos vagos de mierda. Y hay que decirlo de esa manera, son unos vagos de mierda. ¿Por qué no vemos cuántos muchachos barra bravo de las hinchadas de fútbol tienen pensiones por discapacidad y están mejor que todos? Chupa, joda, baila, falopa todos los fines de semana. Viejita, qué picante que soy, qué polenta. Y andan boludeando así. ¿Les interesa demostrar todo eso? No les interesa una mierda. Entre una de las cosas que también se está viendo dentro del gobierno nacional es el choque, los carpetazos que se están tirando, que existió siempre en la política. Siempre. Esto no es nada nuevo. Todos los gobiernos tuvieron este tipo de internas, este tipo de peleas, este tipo de confrontaciones y este tipo de carpetazos y de querer tener un protagonismo dentro del gobierno. Dentro del gobierno de Alberto, de Cristina, de Macri, de Alberto Fernández, dentro del gobierno de la Rúa, de Menem, de Alfonsín, dentro de todos los gobiernos siempre hubo este tipo de internas y este tipo de puja, de poder, de caja, de quién la tiene más larga, de quién es más omnipotente. ¿Cuál es la diferencia de los gobiernos anteriores? Que en este gobierno se está dando a conocer todo. Que en este gobierno se está dando a conocer todo y se está desnudando para que la sociedad conozca de qué manera son las internas de los diferentes gobiernos. Estamos viendo en vivo una novela con diferentes escenas en donde no podemos decir o tapar con el dedo el sol y decir que no hay internas dentro del gobierno nacional. Entre Caputo, Karina Milei, los Lule, Martín, y en el medio, ¿quién está? El presidente Javier Milei.
que mucha gente sigue acompañando la idea del presidente Javier Milei. Mucha gente sigue acompañando la idea y la forma de gobernar del presidente Javier Milei. Lo que ya se está hinchando las pelotas la gente es del entorno, que son más de la misma mierda que venía existiendo a lo largo de este periodo democrático que tenemos en la Argentina. Pudimos observar de qué manera, después de esta votación por el proyecto de discapacidad, salieron con los tapones de punta contra el senador Luis Juez, que es de Córdoba y tiene una hija discapacitada, en donde salió el tuitero estrella del gobierno nacional, que es el famoso Gordo Dam, o el señor más conocido como Daniel Parisini. Salió con los tapones de punta aludiendo que Luis Juez hacía política barata con la enfermedad o con la discapacidad que tiene la hija, realmente una bajeza impresionante, y muchos lo aplaudían. Me parece una bajeza, una verdadera... A ver, el Gordo Dan, Frank Fijap y todos los que son tuiteros del gobierno pueden decir lo que se le cante el orto. Pero señores, cuando se la devuelvan, que se la banquen. Ante este hecho de Twitter suscitado por el Gordo Dam, en donde planteaba un montón de cosas estúpidas hacia Luis Juez, salió el jefe de gabinete, Guillermo Franco, en un canal de televisión de TN a salir que esa no es la forma en la cual el gobierno nacional ve las cosas y despegándose en nombre del gobierno nacional. Salió a explicar que lo llamó a Luis Juez y le pidió disculpa. Después salió Luis Juez contando que Karina Milei se comunicó con él y para decirle que eso no es lo que pregona el gobierno nacional y le pidió disculpa. Entonces, ¿quién queda en evidencia? ¿Quién queda en offside? El boludo del changuito, pelotudo con huevo grande que se llama Gordo Dam. Muchos dicen que los medios de comunicación virtuales y las redes sociales son la cloaca de lo que en realidad el ser humano quiere expresar o quiere decir. Y de verdad sí, con este tipo de comentarios nos damos cuenta que es una cloaca y en donde se puede decir y vale todo. Ahora hago una pregunta. ¿Se puede decir y vale todo? Queda a tu criterio, queda a tu análisis. Vos sos el que en realidad le vas a prestar la intención a un mensaje, a una información, a un audio, pero también no es para que te compres cualquier pescado podrido. Y después salió el muchacho Gordo Dan con los tapones de punta también contra el jefe de gabinete Guillermo Franco, a decirle que mientras ellos empezaban esta forma nueva de hacer política en la Argentina con la libertad, él era parte del gobierno de Alberto Fernández. Che, flaco, no, a él le gusta que le digan Gordo Dan. Te recuerdo que este gobierno, al cual defendes de forma a ultranzas de Javier Milei, que lo defiende siempre, y más en el streaming carajo, que no es el único gabinete, que no es el único político que fue parte de un gabinete de un gobierno anterior. Guillermo Franco fue parte del gobierno de Alberto Fernández y de muchos gobiernos anteriores. Guillermo Franco fue parte del gobierno de Alberto Fernández y de otros. Daniel Scioli fue candidato a presidente por el espacio que tanto detestas y tiras mierda. Fue candidato a presidente por Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli. Patricia Bullrich fue candidata a presidenta por el PRO. Petri fue candidato a presidente por el radicalismo, por donde mierda vinieron. Y muchísimos funcionarios que están ocupando cargos en secretaría, en direcciones, en ministerios, son parte del gobierno anterior. Pareja, que es el armador de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, es ultra kirchnerista y denunciado por un montón de actos de corrupción. Entonces, ¿de qué me están hablando? Cuando pones la vara tan alta y te empiezan a tirar estas comparaciones, un humilde negro aquí en el norte, donde te está diciendo esto, entonces ¿de qué mierda estás hablando?
Señores, la gente se cansa y el relato se acaba. Venimos un poquito aquí al ámbito provincial. El gobierno de la provincia de Salta anunció el gobernador Gustavo Sáenz la construcción de la ruta entre el Cerrillo y Carril de 22 kilómetros que se va a realizar por fondos propios. Es una ruta de 22 kilómetros. También inauguró la primera escuela técnica en Cachi y presentó un amparo para que los discapacitados de Salta puedan tener de nuevo todos los beneficios. Una de las tantas cosas que también pasó aquí en la provincia de Salta. Señores, 9 de la mañana, 30 minutos en todo el territorio provincial. Recordamos que mañana hay elecciones en provincia de Buenos Aires y hay que estar atentos de los resultados que vamos a observar a partir de mañana, después de las 6 de la tarde, a ver de qué manera le va la Libertad Avanza. Les recordamos que a partir de dentro muy poquito, el 26 de octubre, todos los salteños vamos a estar concurriendo a la urna, que también aquí el escenario está a full. Declaraciones del ex gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, hacia Pablo Outes. Che, Pablo Outes, ¿por qué no das explicaciones del negociado de los adoquines? ¿Y por qué no das explicaciones acerca de supuestos vínculos con la droga? Dichos de Juan Manuel Urtubey. Aquí también está que arde.